Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. Continuamos acá. Otra espada profética más. Esta vez vamos a estar hablando acerca del profeta Ageo. Pero para poder hablar del profeta Ageo, yo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives allí la campanita de las notificaciones para que puedas estar a la vanguardia de cada material nuevo que vayamos sacando. La pastora Yosmar de Ojeda, desde la hermosísima isla de la República Dominicana, te traigo esta espada profética de edificación para tu vida, también para la mía. Allí yo te invito a que busques en tu Biblia el libro de Ageo. Antes de nosotros podernos meter de frente o de lleno con Ageo, tenemos que explicar algunos antecedentes que llevaron a este profeta a dar su profecía. Entonces es importantísimo que atiendas bien a estos antecedentes con respecto a la invasión de Asiria y la invasión de Babilonia, tanto al reino del norte como al reino del sur. Te recuerdo que los asirios invadieron al reino del norte, a Israel, y que los babilonios, a cargo de Nabucodonosor, invadió a Judá, o es decir, al reino del sur. Entonces eso es necesario que lo tengas fresquecito, que lo tengas allí pendiente. Fíjense que Ezequiel era el rey de Judá para la época en que Ageo dio su profecía. Hay que tomar en cuenta que 3 años después, Asiria toma a Israel en el reino del norte. Esto fue una lección para Ezequiel, para el rey Ezequiel, ya que estaba viendo, ¿verdad?, que cuando el pueblo rechaza la palabra de Dios, las consecuencias son inevitables y las consecuencias son inminentes. Fue uno de los mejores reyes de Judá, el rey Ezequiel, y por lo tanto un reinado muy largo y bendecido en su mayoría. Eso lo podemos ver en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 3 al 6. Digo la cita, amado, porque entiendo que muchos hermanos que no pueden ver este canal de YouTube, sino que solamente le llega la información por WhatsApp audio, entonces es necesario yo decirles la cita para que ellos también puedan disfrutar pues de su estudio completo. Por eso es que los nombro. De todas maneras, los que lo pueden ver están en el cintillo allí. Ezequiel tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Judá. Ezequías fue amenazado por Asiria a través de Senaquerib. Rabsacés, que era el jefe de los oficiales, vino ante este rey y le sembró temor y empezó a amenazarlo y a hostigarlo para que se entregase y entregara el pueblo. ¿Qué sucede, amados? Que Ezequías muere y reina en su lugar Manasés. Este tenía 12 años cuando comenzó a reinar, pero Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Reina en su lugar, Dios corta a Manasés, reina en su lugar Amón, hijo de este, con 22 años de edad. Luego viene y gobierna el rey Josías a partir de los 8 años de edad. El sacerdote allí, ¿verdad?, era el que lo regía, el que lo ayudaba allí a Josías. Luego reina en su lugar Joacás, que era el hijo de Josías, a los 23 años, que también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Después de este reina Joacín, que tenía 25 años de edad cuando comenzó a reinar, también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Después de Joacín viene a reinar Joaquín, su hijo, a los 18 años de edad, también hizo lo malo. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde comienza la historia de la cautividad con Joaquín. Pero ¿qué sucede, amado? Que él fue apresado por Nabucodonosor. Fue llevado al reino de Babilonia junto con su familia o los que quedaron allí, y gobernó en su lugar Sedequías a los 21 años. Un rey que el mismo Nabucodonosor lo coloca en el reinado para que le sirviera a Babilonia, le sirviera a Nabucodonosor. Entonces, a los 21 años reinó Sedequías. Pero Sedequías también hizo lo malo, amado, que una noche que ya el pueblo de Babilonia los tenía sitiado, tenía sitiada la ciudad,
de Judá, él decide escaparse por una brecha que se había hecho en el muro. Y de hecho, Sedequías fue apresado también por Nabucodonosor, y el mismo rey Nabucodonosor mandó a degollar a sus hijos, a los hijos de Sedequías. Y luego que degolló a sus hijos, le sacó los ojos a Sedequías, como para que en la mente de Sedequías quedara la última visión de su vida, o la última vez que él había visto, quedara grabada la imagen del degollamiento de sus hijos. Y eso lo hizo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Fíjense que la fecha del exilio del reino del norte fue aproximadamente en el 732 al 722 a.C. Y el del reino del sur, es decir, de Judá, que es en la ciudad donde estamos, donde profetizó este profeta del cual yo les voy a hablar, el profeta Ageo, fue en el 598 al 582 a.C. Entonces es importante resaltar las fechas. Recordemos que el exilio de Israel o del reino del norte fue primero que el del reino del sur de Judá, y vemos la separación de años. Aproximadamente estamos hablando de 100 y algo de años entre un exilio y otro. Para esto hubo tres deportaciones. En el año 598 al rey Joaquín, a toda su casa, a los príncipes, se llevaron al rey Joaquín, se llevaron a toda su casa, a los príncipes, a los hombres valientes, a los artesanos, los herreros, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a todos los poderosos de la tierra, hombres de guerra, como 7,000 personas. Entre los artesanos y los herreros como 1,000 personas, y los valientes, entre otros, como 2,000 personas más. Entonces, fíjense que es importantísimo que nosotros entendamos los números de las personas que salieron en este primer exilio, en esta primera deportación de Judá a Babilonia, ¿verdad? Esta gente fue deportada para allá, porque fíjense que en esta primera etapa de este exilio, Nabucodonosor, hermano, fue muy hábil. ¿Y por qué fue muy hábil? Porque él agarró a las personas más importantes del reino. Él no se llevó a cualquier persona en este primer exilio. Él se llevó a los reyes, a las familias reales, a la gente que tenía dinero, a la gente que eran los artesanos, a los herreros sobre todo. ¿Por qué los herreros? Porque ellos podían contribuir a hacer armas, inclusive para derrotarlos a ellos mismos. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que los mismos herreros hicieron las mismas armas con las que mataron a sus hermanos? ¿Por qué? Porque en este exilio, amado, Nabucodonosor aprovechó y se llevó a toda esta gente. También vemos a los valientes, a los oficiales, a los hombres de guerra. Toda esta gente fue la primera que el rey Nabucodonosor se llevó. En la segunda parte, que fue en el 589 a.C., vemos la historia de Sedequías, que se la acabo de contar. Sedequías le degollaron a sus hijos. Esto fue porque él intentó escapar también allí, y fue apresado, le sacaron los ojos, y ya usted lo sabe. El mismo Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia de Babilonia o de Nabucodonosor, ¿verdad?, fue el que se encargó de esta segunda parte, de llevarse esta segunda parte de personas al pueblo de Babilonia. Entonces, fíjense que él se lleva a otra parte del pueblo, los que se habían pasado al rey de Babilonia, porque cabe destacar que mucha gente tuvo temor, muchos poderosos también, o mucha gente rica que había quedado allí, se pasaron al lado del rey de Babilonia, mucha gente clase media también. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que ellos llegaron allí a llevarse casi todo el pueblo. En el pueblo solamente lo que quedó fue la gente pobre, que lo que hacía era más bien el trabajo de esas personas. Lo que Babilonia le dejó de trabajo a estas personas fue de que sembraran para que hubiese alimento para Babilonia, para alimentar al ejército babilónico. Ese fue el trabajo de las personas que no fueron llevadas cautivas al exilio allí, sino que las dejaron para que trabajaran la tierra y para que proveyeran de alimento al ejército babilónico. Entonces son detalles que son necesarios que nosotros los entendamos. ¿Qué sucede, amados? Que después que ellos están
todos los años que ellos estuvieron exiliados en el pueblo de Babilonia, Dios levanta a Zorobabel. Zorobabel es levantado allí. Entonces fíjense que Zorobabel salió con no menos de 50,000 personas desde Babilonia hasta Judá. ¿Para qué? Para reparar el altar, para restaurar la adoración. Zorobabel fue uno de los primeros que salió allí o autorizados después que fueron los medos persas que vinieron y contrarrestaron al ejército babilonia, y de hecho ellos los derrotaron. Los medos persas tuvieron el control de Babilonia, ya no reinaba Babilonia, la gran Babilonia ya había caído y los medos persas pues tomaron el control. ¿Qué sucede, amado? Que todo aquí pasó muchísimo tiempo, pues pasó muchísimos años, y se levanta Zorobabel con la gracia de Dios, ¿verdad? El rey que estaba reinando en esa época, el rey persa allí, le dio a Zorobabel el permiso para que él fuera a Judá a restaurar allí el templo. Entonces fíjense que en esta restauración y en esta restauración del templo, en restaurar la adoración a Dios, es donde los samaritanos, ¿verdad?, se les niega a tomar parte en esta obra. Estos entonces, ¿qué sucede, amados? Como ellos le negaron a los samaritanos que los ayudaran a elaborar esta obra o a restaurar esta obra, se lo negaron, los mismos judíos se los negaron a sus hermanos samaritanos. Los samaritanos mismos les estorbaron a ellos para que no continuaran. Es como decir, o sea, tú no me dejas que yo te ayude, entonces yo me voy a poner en medio para no dejarte hacer la obra a ti. Algo más o menos así fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasa, amados? Que con este conflicto que se había levantado entre judíos y samaritanos, el rey Artajerjes, que era el rey de Persia para la época, ¿verdad?, debido a esto dio una orden a que cesara la obra por la cual había salido Zorobabel. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que con esta orden de Artajerjes cese la obra. O sea, ustedes están estorbando, están echando mucha lavativa, mucha broma, entonces aquí no hacen más nada. Olvídense de restauración de templo, olvídense de restauración, de nada de eso, se me olvida todito de eso. Toditos se me olvidan de eso. Pero ¿qué sucede, mis amados? Que 17, 18 años después de este edicto del rey Artajerjes, se levanta el profeta Ageo. Por eso es que era necesario que yo te paseara por esta historia para que tú entendieras el por qué Ageo se levanta y cuál era el contexto histórico de la que estaba pasando el pueblo de Judá para que Ageo se levantara con esta profecía. Entonces, fíjense, no solamente Ageo se levanta también el profeta Zacarías, que fueron los dos primeros profetas del periodo post-exílico del pueblo de Judá. Entonces, fíjense, quienes animaron a la gente, ¿cuál fue el objetivo, el propósito de Zacarías y de Ageo? Fue animar a la gente para que siguiera restaurando la obra. Y el templo así, amado, a través de la motivación de ellos dos y de la palabra de Dios dada a ellos, para el pueblo, el templo fue concluido. Ese segundo templo de Salomón, el primer templo que Salomón hizo con toda su majestuosidad, eso fue destruido con el cautiverio y con el ataque babilónico. Ellos destruyeron ese templo de Salomón. ¿Qué sucede? Que con Zorobabel se restaura el templo de Salomón por segunda vez. Entonces, es necesario que nosotros lo entendamos así. Luego, Zorobabel sale con la primera deportación, más o menos 50,000 personas. Ageo, Zacarías intervienen allí entre este conflicto samaritano y judío para que se restaure nuevamente la obra, para motivarlos a que siguieran con la obra. Y vemos concluido lo que Zorobabel quería, que era restaurar el templo y restaurar la adoración. Vemos también que esa es la primera deportación que sale de Babilonia para Judá. La segunda deportación sale con Esdras, allí 78 años después del regreso de Zorobabel. Sale Esdras también allí, y también este sacerdote allí, el celo por restablecer la ley de Moisés y la vida religiosa. Ese fue el objetivo de Esdras.
Y luego en la tercera deportación vemos al famoso Nehemías allí, que en 52 días levantó los muros de la ciudad, confrontando a la más dura oposición. Entonces vemos estas tres deportaciones o estos tres regresos o esta etapa o este regreso de Judá en tres etapas. Número 1 con Zorobabel, número 2 con Esdras y número 3 con Nehemías. Entonces vamos ahora sí, nos vamos a meter con Ageo. Ya estamos situados, ¿verdad? Que Ageo se levanta en la primera parte o la primera etapa de esta deportación del pueblo de Judá desde Babilonia hasta su tierra natal, hacia Judá, allí el reino del sur. Entonces vemos allí, amado hermano, ¿qué significa el nombre de Ageo? El nombre de Ageo significa el festivo, lo que nos indica que quizás Ageo nació en un día festivo, por eso le pusieron ese nombre. Como ya les dije anteriormente, él era del reino del sur, él profetizó en el reino del sur, lo que quiere decir Judá. Entonces, fíjense, es el primer profeta juntamente con Zacarías en el periodo post-cautiverio o post-exílico. Se cuestiona mucho también si Ageo realmente fue el autor del libro que lleva su nombre. Eso está muy cuestionado. Se le atribuye a él, pero no se confirma o se afirma realmente que haya sido él el que escribió el libro. Más o menos la fecha del escrito data desde el 536 al 520 a.C. ¿Cuál es el destinatario o a quiénes fue dirigido? A los cautivos que regresaron a Jerusalén con Zorobabel, y el lugar del escrito pues se escribe desde Jerusalén. Se estima de que Ageo salió en esa primera deportación, sale con Zorobabel, y por eso da la profecía como más siendo protagonista de lo que estaba pasando el pueblo de Judá. Los mensajes de Ageo fueron entregados para motivar a los judíos a completar el proyecto de reconstrucción del templo. Fueron dirigidos a la comunidad post-exílica, es decir, lo que yo les acabo de decir en momentos atrás. Zorobabel se lleva una parte, ¿verdad? Zorobabel, ¿para qué se lleva esta parte de esta gente? Para que construyan y para que restauren el templo caído. Porque cabe destacar, amados, que en la antigüedad los templos para las personas eran lo más importante. Los templos daban la seguridad al pueblo de que su deidad más grande estaba con ellos. Entonces, por eso era tan necesario que Zorobabel levantara nuevamente el templo. Entonces, fíjense, ¿a quién fue dirigido? Fue dirigido a la comunidad post-exílica 18 años después del regreso inicial del exilio. El templo todavía no había sido reparado y el liderazgo estaba profundamente desanimado, amado. Desanimado por todo lo que había sucedido entre los samaritanos y los judíos con respecto allí a la restauración de la obra. Ellos estaban muy desanimados, no solo por la oposición local, sino también por la apatía de su propio pueblo. Entonces, fíjense que Ageo les exhorta a perseverar en el esfuerzo de restablecer la comunidad y el templo. Fíjense que ellos en el versículo 10, vamos a leerlo, versículo 10 del capítulo 1, pasa algo muy importante. Y es esto, ¿verdad? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La lluvia era muy importante para esta zona desértica. Tenemos que tomar en cuenta que toda esta zona que atañaba al reino del norte y reino del sur era una zona muy desierta, una zona donde casi no llovía. Entonces era importantísimo. ¿Por qué, amado? Porque por allí era que las cosechas se daban. Entonces fíjense que el rocío que caía, era más importante el rocío que la misma lluvia. ¿Por qué? Porque el rocío mantenía la tierra viva allí. Entonces fíjense, también la impureza ceremonial se transmitía mucho más fácilmente en aquella época que la santidad, debido a que cualquier persona que tocara una persona impura quedaba contaminada. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo de 12 al 14. Se toma muy en cuenta allí la parte en que el sacerdote tenía que mantenerse puro. Entonces, por eso era que el mismo Ageo da
y vamos a leerlo, son 2 versículos nada más, en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículos 12 al 14, dice así, dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y mire lo que le dice Ageo en el 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es decir, que la gente estaba contaminada. La gente estaba contaminada allí. Zorobabel, que era el gobernador para la época, amado, el gobernador que había puesto allí el mismo rey Darío allí en el 2.º año de su reinado. Zorobabel lo levanta allí también como gobernador. ¿Para qué? Para que saque al pueblo de allí, para comenzar a restaurar lo que Babilonia había arrasado. Entonces los medos persas, este imperio, ¿verdad?, derrota a Babilonia allí y comienza entonces estos reyes persas, medos persas, a redirigir a los enemigos de Babilonia, a los que ellos habían tomado cautivos, redirigirlos cada uno a sus ciudades natales. Otra cosa muy importante era que un anillo de sellar era un tipo de sello cuya impresión en arcilla o cera, funcionaba como una firma. Un anillo de sellar usado en uno de los dedos o en un cordón alrededor del cuello podía usarse como prenda o como garantía del pago total de una deuda. Entonces vemos, mis amados, en esta primera parte de Ageo, que nos lo vamos a tomar en 2 partes, puesto de que tuve que explicar un poco de historia para que podamos adentrarnos y podamos entender el contexto de Ageo. Entonces es necesario entender la primera deportación que sale de Babilonia, la restauración que los medos persas comenzaron a hacer con los enemigos que Babilonia se había llevado cautivo. Los espero para la segunda parte de este libro de Ageo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí toma siempre el control allí de las redes sociales y ponte a la vanguardia juntamente con nosotros. La pastora Yosmar de Ojeda desde la República Dominicana.